¿cómo están? Jóvenes, pues vengo de vuelta aquí con la parte que les estaba debiendo, que es la parte de el caso 2, el caso 2 de los transformadores. Este caso 2 es el caso en el que los transformadores, la relación de transformación es diferente, es decir, vamos a tener dos transformadores que tienen relación de transformación 1 y relación de transformación 2. Por lo tanto, pues van a incidir y nos va a variar, vamos a tener voltajes inducidos en el transformador 1 y en el transformador 2 diferentes. Este hecho de que hayan unos voltajes inducidos diferentes, pues va a permitir o va a generar que exista una corriente que fluya cuando no hay carga, es decir, en vacío. Acuérdense cuando les comentaba en la práctica del laboratorio que cuando conectamos el transformador en paralelo estamos cerrando el circuito. Y si no conectamos carga y ellos tienen diferentes relaciones de transformación, así sea muy mínima, va a permitir que fluya una corriente conocida como corriente de vacío o corriente sin carga. Mientras que el voltaje B1, voltaje del primario, es el mismo porque es el que está colocándose en el sistema de alimentación. Aquí dice, en este caso, aunque no haya carga, va a existir una corriente de circulación entre los transformadores que estará limitada ¿por quién? Por las impedancias internas de cada uno de los transformadores, es decir, por la ZC del transformador 1 y la impedancia de cortocircuito del transformador 2. Entonces, continuando acá, aquí pues les traigo este esquema, el esquema que nos presentaría acá la presentación, valga la redundancia, de los transformadores cuando tienen diferente relación de transformación. Entonces tenemos el transformador 1, aquí ustedes van a ver y tenemos el mismo voltaje aplicado porque estamos conectándolo a la línea de alimentación, el transformador 2 y sus impedancias de cortocircuito que se le llama aquí Z equivalente A y Z equivalente B, que aquí se está mostrando en vacío se está sin carga, se está formando una trayectoria cerrada como lo muestra aquí las indicaciones de las flechas y por lo tanto va a existir una corriente. Va a ser la misma corriente que circule por los dos transformadores, conocida como la corriente de vacío. Entonces acá tenemos, el siguiente lazo se hace y muestra que existe una corriente circulando en los dos transformadores aún sin carga. La I2C de la carga es la corriente de vacío sin carga, es la que estamos representando acá, I2C de la carga. Entonces, ¿qué se hace? Se hace esta malla y al hacer esta malla igualar a 0 y despejamos la corriente de vacío, nos va a dar igual a la relación de transformación del transformador A, como le llama acá, menos la del transformador B, es decir, el inducido de A menos el inducido de B dividido en la suma de sus impedancias. Entonces vemos que si las tensiones son iguales, la corriente de circulación es 0. La tensión en vacío de salida en paralelo será un valor intermedio entre ambas tensiones, de acuerdo a lo siguiente. ¿Quién es este U2? Sería el voltaje de vacío, voltaje de vacío en el transformador en paralelo. Sería igual a la resta de la tensión del transformador A menos la impedancia ZA por I2A. O sea, es igual, mejor dicho, el voltaje que hay de aquí a acá en este devanado, que es esta misma línea, más o menos, llamémoslo acá, es el mismo que va a haber en esa posición con respecto a esta, pero cada uno sería, la diferencia entre ellas van a ser las impedancias ZA y ZB, porque las corrientes en vacío son las mismas y las relaciones de transformación, los inducidos E2A y E2B, que nosotros usamos como E2A o E2B para hablar que es la del secundario del transformador A, el secundario del transformador B. Bueno, también cabe aclarar aquí que todo esto se está viendo desde el secundario. Fijémonos acá, dice acá. Además se encuentran graficados los transformadores con su impedancia interna reducida al secundario. Fíjense que esta Z equivalente está vista desde el secundario porque estamos trabajando con el voltaje en la carga visto desde el secundario. Entonces todo se está trabajando refiriéndose al secundario. Ahora, continuemos acá. Entonces, ¿qué tenemos en lo siguiente? Tenemos nosotros acá una serie de ecuaciones que quise sacarlas y pues por eso les coloqué números. Acuérdense que yo siempre les he recomendado que saquen sus ecuaciones por aparte, que les dejo sacar las fórmulas y ojalá pues las sepan utilizar. Entonces aquí se está apareciendo una representación. Esta representación la usa mucho el señor de la Fraile Mora. Entonces pues quise colocarlas aquí para aclarar. Entonces fíjese que ya no se coloca totalmente en paralelo la impedancia como hacíamos en el anterior cuando las relaciones de transformación son iguales, porque resulta que aparece aquí el inducido E1 y E2. ¿A qué se le está llamando E1? En el anterior le llamaban E2A y aquí E2B, pero aquí le vamos a llamar el inducido del transformador 1 y el inducido del transformador 2 para ahorrarnos tan poco de letras. ¿Qué tenemos aquí? Haciendo una malla, haciendo un malla acá
En el transformador, acá vamos a retroceder. Ay, no me deja borrar. Estoy agarrando de acá. Haciendo una malla, nosotros podemos tener lo siguiente. Si yo hago acá esta trayectoria, pues tendríamos que el voltaje inducido E1 sería igual al voltaje B2, lo estamos llamando B2 de la carga, haciendo esta trayectoria, más la caída de tensión, la intensidad de corriente por Z1, que es la caída de tensión en la impedancia 1. Y lo mismo, el inducido E2, si hacemos este recorrido, vamos a tener la ecuación 2. ¿Qué más podemos hallar? Acuérdense que es igual a lo que hacíamos en el transformador paralelo anterior. La malla 1, la malla 2, simplemente que en el anterior estos voltajes eran iguales porque ellos tenían la misma relación de transformación, por lo tanto ese voltaje era el mismo. Aquí nos salen dos ecuaciones diferentes. La otra es la ley de corrientes de Kirchhoff, donde la corriente en la carga viene siendo igual a la suma de las corrientes que pasan por cada uno de los transformadores. Entonces tenemos la ecuación 3. Y aquí también estamos sacando que es igual E1. E1 viene siendo igual a la relación de transformación 1, relación de transformación 2. Bueno, aquí estamos hablando acerca de eso, pero realmente pues E1 sería igual a el voltaje B1 dividido en la relación de transformación 1 y E2 igual a B2 dividido en la relación de transformación 2. Entonces, tachemos esto de acá. Esto, inclusive ya tenía y era último. Entonces, listo. Ahora despejando 1 y 2, ¿qué vamos a despejar? Vamos a despejar el voltaje en la carga. Como el voltaje en la carga es el mismo en estas dos ecuaciones, se hace el despeje y se hace igualación. Al hacer despeje e igualación, llegamos aquí a esta ecuación, a la ecuación 4. ¿Y qué más tenemos? Como nosotros estamos hablando de que se encuentran vacíos, si se encuentran vacíos, pues la corriente de la carga esta ¿cuánto vale? La corriente de la carga vale 0. Si la corriente de la carga vale 0, entonces tenemos que la corriente I1 viene siendo igual a la corriente menos I2 al despejar acá. Y reemplazando esa corriente I2 en la ecuación 4, podemos despejar esto. I2 va a ser igual a ¿qué? Esto es la corriente en vacío, al voltaje inducido en el transformador 2 menos en el transformador 1 sobre la suma de sus impedancias. Esa viene siendo la corriente vacío, la ecuación 6. Corriente en vacío que al no ser las relaciones de transformaciones iguales, o sea, RT1 igual a RT2, existe una corriente en los transformadores en esta posición en paralelo. ¿Qué más tenemos acá? De esta ecuación 1 y 2 podemos despejar la corriente del transformador 1 y la corriente del transformador 2. Va a quedar en función del voltaje inducido del transformador 1 menos el voltaje en la carga dividido en Z1. Entonces así tendríamos I1 y I2. I1 en la ecuación 7 y I2 viene siendo la ecuación 8. Nuevamente, yo ya sé por ley de corrientes de Kirchhoff que la corriente en la carga es igual a la suma de esas dos corrientes. Al reemplazar la 7 y la 8 me queda aquí la ecuación de la corriente en la carga de la ecuación 9. Entonces, en función de los inducidos sobre sus impedancias menos el voltaje en la carga multiplicado por 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. Quiero aclarar, si ustedes miran el libro de la Fraile Mora, ellos todos lo trabajan con admitancias. Súper chévere también. Lo que pasa es que yo me he acostumbrado a trabajar mucho con las impedancias. Y aplicando la ley de Ohm. Entonces, con las admitancias también aplican la ley de Ohm y utilizan mucho las admitancias. También lo pueden revisar. Es excelente guía. Ahora, una vez yo ya tengo la ecuación 9, pues podemos hallar el voltaje en la carga. El voltaje en la carga, ¿de dónde lo podemos obtener? Aquí tendríamos nosotros que el voltaje en la carga de la ecuación 7, ¿listo? O sea, yo ya sé que I es igual a B1 más I1 más I2. De esta ecuación 9 yo despejo B2 en la carga. Al despejar B2 en la carga, pasaste para acá, me quedaría la suma de 1 sobre Z1 más E2 sobre Z2, este que está sumando pasa a restar la corriente, y dividido en las impedancias. Si nosotros observamos esta impedancia, es lo mismo que pasar la impedancia aquí a la menos 1, como aparece acá. Y esta impedancia aquí a la menos 1 es lo mismo que tener la Z en paralelo. Ojo, porque estamos trabajando con dos transformadores en paralelo, Z1 y Z2 en paralelo, que tienen diferente relación de transformación. Entonces, al reemplazar también me puede quedar esta ecuación 10, es la misma que usted tiene acá, en esta que voy a encerrar ahora en una nube. Listo, es lo mismo, simplemente que estoy reorganizando. Y esta ZP la estoy dejando acá multiplicando, que es la misma que es dividir sobre 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2.
Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos voltaje en la carga. Estoy sacando un montón de fórmulas, chicos, porque eso depende de lo que se necesite. Tengo el voltaje en la carga, pero no, me están diciendo que nos piden hallar el voltaje en el secundario, en el devanado secundario, cuando el transformador se conecta en paralelo y está sin carga. Entonces, eso es el voltaje en vacío. Ese voltaje en vacío, ¿dónde sale? De esta misma ecuación, de la misma ecuación 10. Simplemente que si está en vacío, pues no existe corriente en la carga, o sea que la I desaparece. Al desaparecer la I, vamos a borrar acá para que ustedes no se me confundan. Al desaparecer la I, ay, bendito, borré acá. Ahora vuelvo y la regreso. Al desaparecer la I, no me deja retroceder. Al desaparecer la I, me va a quedar a mí acá esto, que el voltaje V2 en vacío viene siendo igual a E1 sobre Z1 más E2 sobre Z2 por ZP. O sea, esta misma ecuación 10, esta misma ecuación que tengo acá señalando, simplemente quitando la corriente en la carga. Entonces aquí sería el voltaje V2 sin carga, el voltaje en las borneras del transformador que está conectado en paralelo. ¿Qué más viene aquí de ecuaciones? Otra ecuación que se sacó acá es el voltaje V1. Acuérdense que de la figura vemos que E1 es igual a V1 sobre M1 acá, que taché la ecuación esta anterior porque esta estaba mal. E1 es igual a V1 sobre M1 y E2 es igual a V1 sobre M2. Podemos hallar de ahí el inducido y también podemos hallar el voltaje de entrada si conocemos uno de los inducidos. Entonces, reemplazando esto y reemplazando los inducidos en la ecuación 9, en vez de que quede en función de E1, pues que quede en función del voltaje V1. Al quedar en función del voltaje V1, factorizando V1 y despejando, que es la incógnita, nos va a quedar la ecuación 12. Es decir, si nosotros conocemos el voltaje en la carga, que en algunos enunciados nos lo dan, o puede ser que nos den el enunciado al contrario, nos den V1 y nos estén pidiendo el voltaje en la carga, entonces podemos utilizar esta y despejar. Entonces, pero si no, si nos dan el voltaje en la carga y nos están pidiendo el voltaje de entrada y conocemos la corriente en la carga, podemos utilizar la ecuación 12. Entonces, sí, aquí nos salen 12 ecuaciones más que las traté de enumerar para que ustedes las puedan tener adicionales a sus fórmulas. Y aquí viene este ejercicio. Este ejercicio está en el libro de la Fraile Mora. ¿Qué nos dice? Nos dice que tenemos dos transformadores monofásicos que funcionan en paralelo y alimentan una carga que absorbe 15 kilovatios con factor de potencia de 0,9. Inductivo. El transformador 1 tiene los valores asignados siguientes. 1 tiene S1 igual a 10 kVA. Entonces, mira, aquí los coloqué. El transformador 1 tiene S1 10 kVA, relación de transformación 990 sobre 500 y una impedancia de cortocircuito Z1 de 0,3 más J 0,4. Pero fíjese que aquí resalté que esa impedancia reducida al secundario, o sea que ya está todo visto desde secundario. ¿Listo? O sea que esta Z está vista desde secundario. El transformador 2 tiene acá una S2 de 20 kVA, una relación de transformación de 1000 sobre 490 y una impedancia Z2 de 0,2 más J 0,3. Esta impedancia nuevamente ya está reducida al secundario. Entonces, sabiendo que la tensión en los bornes de la carga es de 480 voltios, entonces en la carga que me dan el voltaje 480 voltios, también me dicen que la carga absorbe 15 kilowatts, mire, una potencia activa de 15 kilowatts con un factor de potencia 0,9. ¿Listo? Entonces, con estos enunciados, con los parámetros que nos dan, de aquí nosotros podemos hallar la corriente de la carga. La corriente de la carga, que me voy a bajar un momentico, la hallamos aquí utilizándole la potencia activa. Acuérdese que nos están dando los parámetros activos de la carga, es decir, la potencia activa, B por I por coseno de pi. Si nos hubieran dado la potencia aparente, nos hubieran dicho, no sé, que era de 400 kilovoltiamperios, entonces, pues esa S era igual a B por I y de ahí despejábamos la corriente. ¿Listo? Entonces, como nos dan la potencia activa, el voltaje en la carga y el factor de potencia, podemos hallar la corriente en la carga. Una vez yo hallo la corriente en la carga, que viene siendo esto, para ver si me deja agarrar acá. Perdón. Una vez yo hallo la corriente en la carga, pues le sacamos el ángulo al factor de potencia. Coseno a la menos 1 de 0,9 es 25,84. Acuérdese que como la carga es inductiva, el factor de potencia es positivo, pero el ángulo en la corriente es menos 25,84. El ángulo en la corriente es negativo. Entonces eso es lo que nos está quedando acá, 25,84. Todo esto ya lo conocemos en la carga. Regresémonos al enunciado. En el enunciado, ¿qué tenemos? En el enunciado nosotros tenemos acá
La relación de transformación. Al conocer la relación de transformación, pues podemos hallar RT1 o M1, como lo quieran llamar. En algunos libros utilizan la M. Entonces, en el transformador 1 nos da 1,98 y en el transformador 2 nos da 149 avos o 2,041 aproximadamente. Conociendo esas relaciones de transformación y conociendo esta última ecuación, me regreso, la ecuación 12. Entonces, en esta ecuación 12, la corriente, el voltaje en la carga, 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2, 1 sobre M1, la relación de transformación del transformador 1 sobre Z1 más 1 sobre M2 por Z2. Ahí ya tienen todos los datos, chicos. Entonces, reemplazando todos esos datos, colocando en la calculadora separados apropiadamente con sus paréntesis, nos da un voltaje de entrada de 979,8 voltios con 0,4 grados. ¿Listo? Ese es el inciso A. ¿Qué nos piden más? El inciso A era la tensión necesaria en el primario de los transformadores. Ahora en el inciso B son las corrientes secundarias de cada transformador, es decir, hallar I1 e I2. Si nos regresamos acá en las diapositivas, I1 e I2 están en la ecuación 7 y la ecuación 8. Es decir, son los inducidos E1 menos el voltaje en la carga sobre Z1, E2 menos el voltaje en la carga sobre Z2. ¿Qué nos queda pendiente hallar E1 y E2? Pero como ya conocemos el voltaje de entrada, simplemente es dividirlo sobre sus respectivas relaciones de transformación. Entonces aquí me regreso. Tenemos la ecuación, que es la 7 y la 8. Reemplazamos B1, donde B1 es 979,8 dividido en la relación de transformación, entonces hay el voltaje E1, y ese E1 le resto el voltaje en la carga y lo divido en su impedancia, me va a dar la corriente I1 del transformador 1. Lo mismo hago con la corriente del transformador 2, hallo E2, donde E2 es B1 sobre M2, entonces B1 que ya lo hayamos dividido en su relación de transformación, voy a hallar E2. Al hacer la resta de E2, que es 480,06 menos 480, dividido en su impedancia, voy a hallar la corriente en el transformador 2. Entonces ya tengo el inciso 2. Mire que en una corriente me da con ángulo negativo y la otra se me da con ángulo positivo. Inciso C. En el inciso C nos piden lo que nos han pedido en todos los enunciados de transformadores en paralelo: la potencia aparente, la activa y la reactiva que suministra cada transformador. Fíjese que si hallamos la potencia aparente nuevamente, voltaje por el conjugado de la corriente, de una vez podemos hallar las potencias activas y reactivas. Vuelvo y bajo acá, perdón, bajo la tercera página del ejercicio y utilizo la fórmula. Fíjense algo, como todo está visto desde el secundario, entonces pues yo estoy colocando el voltaje V2 de la carga. Bueno, yo no le coloqué el I1', pero yo ya sé que esa I1 la estoy hallando vista desde el secundario porque utilicé todos los datos vistos desde el secundario, la impedancia vista desde el secundario, el voltaje, todo eso visto desde el secundario. Entonces la S1 me quería 480 por la corriente con su ángulo positivo. De una vez tengo una potencia activa, una potencia reactiva y la potencia del transformador 2 nuevamente por su corriente conjugada. Tengo la potencia activa y reactiva. Y nuevamente podemos hacer lo que les dije, corroboramos si la suma de las dos potencias nos da la potencia total de la carga. Chicos, pues con esto ya estoy cerrando la parte de los transformadores en paralelo con diferentes relaciones de transformación. Espero que les sea de mucha utilidad. Espero que pues les haya agradado y trate de hacerlo lo más rápido posible para que se puedan apuntar los datos, apuntar las fórmulas y guiarse para la resolución del ejercicio. Que estén bien. Éxitos.